Buenas tardes a todos, agradecemos que estén en este espacio y le damos la bienvenida a este encuentro virtual denominado La objeción de conciencia como derecho humano, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. A continuación les presento a la panelista de este webinar. Ella es María Marta Didier, abogada por la Universidad Nacional del Litoral, es doctora en Derecho por la Universidad Austral, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Es directora también del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe, directora del Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santa Fe. Bien, les cuento brevemente la dinámica de este encuentro. La doctora Didier comenzará desarrollando la temática, lo cual tendrá una duración aproximada de 45 a 50 minutos. Y dejaremos los últimos 10 minutos para quienes quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo podrán hacer mediante el recurso del chat. Bueno, le escuchamos entonces a María Marta. Te escuchamos, María Marta. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse conectado. Como les adelantó Marcela, el tema de mi conferencia es la objeción de conciencia como derecho humano. La objeción de conciencia es el derecho a no cumplir con una obligación o con un deber impuesto por una norma constitucional, convencional, legal o reglamentaria en virtud de resultar contraria a las convicciones éticas o religiosas del objetor, que puede ser una persona física, pero también vamos a ver, puede ser una persona jurídica, es decir, una asociación, una fundación, una sociedad, y siempre y cuando de dicho incumplimiento no se derive un daño a terceros o un daño grave al bien común, no evitable por otros medios. Vamos a ver que para que el ejercicio de la objeción de conciencia pueda considerarse un ejercicio razonable, un ejercicio regular del derecho, en primer lugar se requiere la sinceridad del objetor. Es decir, esto lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia Argentina en un conocido caso, en un leading case, que fue el caso Portillo, sobre objeción de conciencia al servicio militar. Allí la Corte, no obstante no existir un reconocimiento legislativo expreso de la objeción de conciencia al servicio militar, que por entonces era obligatorio, hizo lugar al planteo del recurrente admitiendo que por razones religiosas no cumpliera con el servicio militar mediante el empleo de armas, pero sí lo condenó a cumplir el servicio militar sin empleo de armas, es decir, sin adiestrarse en el uso de la fuerza, que era lo que Portillo consideraba violatorio de sus convicciones religiosas, al entender que de ese modo él estaba vulnerando el quinto mandamiento, no matarás. La objeción de conciencia tiene que fundarse en razones éticas o religiosas, es decir, no puede fundarse en razones políticas, económicas o de otra índole. Su fundamento tiene que tener cierta seriedad e importancia, es decir, no puede referirse a cuestiones triviales. Y por supuesto, esa objeción tiene que ser compatible con unos estándares elementales de dignidad humana. Este requisito lo exigió la Cámara de los Lores en el caso Williamson del año 2005, donde unos padres que inferían a sus hijos castigos físicos alegaban su derecho a educarlos conforme a sus convicciones. Entonces la Cámara de los Lores dijo, bueno, está bien, nosotros reconocemos el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, pero esas convicciones tienen que ser compatibles con estándares elementales de dignidad humana, es decir, no puede alegarse la objeción de conciencia para justificar, por ejemplo, atentar contra bienes humanos fundamentales, supongamos la vida, la integridad física,
Pensemos en una persona que alega razones de conciencia para justificar la asistencia al suicidio. Estaría atentando directamente contra el bien humano de la vida, o alegar la objeción de conciencia para justificar ciertas prácticas de mutilación femenina propia de ciertas interpretaciones del Corán. En este caso, tampoco cabría admitir la objeción de conciencia porque se estaría atentando directamente contra el bien humano de la integridad física de esa mujer. La objeción de conciencia vemos entonces, como todos los derechos fundamentales, no es una libertad ilimitada, sino que su ejercicio no debe dañar a terceros y no debe afectar gravemente el bien común. Es decir, es importante, en este caso, valorar, como decíamos, que mediante el ejercicio de la objeción de conciencia no se esté atentando directamente contra un bien humano básico. Ahora bien, esto no significa que la autoridad administrativa esté facultada o la autoridad judicial estén facultadas para valorar la corrección de la objeción de conciencia. En el caso Portillo, por ejemplo, el objetor decía ser católico y sin embargo la religión católica no prohíbe el servicio militar. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no entró a juzgar si Portillo hacía o no hacía una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras o de la doctrina de la Iglesia Católica, porque es evidente que ni un tribunal ni una autoridad administrativa pueden entrar a juzgar esas cuestiones. Tampoco, en todos los casos, se debe imponer una prestación sustitutiva. Sí, por ejemplo, en el caso del servicio militar. Es lógico que se imponga una prestación sustitutiva al servicio militar porque, de lo contrario, se estaría violando el principio de igualdad en las cargas públicas. Pero, por ejemplo, en el caso de la objeción de conciencia al aborto, no es necesario imponer una prestación sustitutiva porque el agente sanitario que se niega a participar de una práctica abortiva, mientras otro profesional no objetor realiza la práctica, él cumple otras funciones dentro del servicio. Es decir, no es que trabaja menos horas, trabaja la misma cantidad de horas, pero cumpliendo funciones diferentes. Otra cuestión importante es que la objeción de conciencia solo puede reglamentarse por ley. Es decir, esto significa que las resoluciones ministeriales, decretos del Poder Ejecutivo o los llamados protocolos que tanto han proliferado en la República Argentina luego del fallo FAL, cuando se refieren a la objeción de conciencia, no resultan instrumentos jurídicos idóneos ni válidos para regular la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solo puede ser reglamentada por ley del Congreso o por ley emanada de la legislatura. Esto se fundamenta en una norma, por un lado, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a la libertad religiosa y de conciencia, de la cual se deriva la objeción de conciencia, expresamente establece que solo se podrá limitar por ley. Y la Corte ha interpretado en distintos pronunciamientos que el concepto ley debe entenderse como ley formal, es decir, ley emanada de la legislatura, del Parlamento. Asimismo, nuestra Constitución, cuando se refiere a los derechos civiles, entre los que menciona la libertad de cultos, dice que los derechos, en este caso mencionados en el artículo 14, serán ejercidos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, es decir, ley emanada del Congreso o de la legislatura. De allí que estas resoluciones o decretos del Poder Ejecutivo son nulos de nulidad absoluta porque tanto el ministro de Salud como el Poder Ejecutivo carecen de competencia para reglamentar un derecho constitucional como es la objeción de conciencia. Sigamos. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la objeción de conciencia? Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el leading case Portillo, el derecho a la objeción de conciencia se fundamenta en el artículo 14, que es el que reconoce, entre otros derechos constitucionales, la libertad de cultos. También el artículo 19 de nuestra Constitución
que es el que consagra el principio de autonomía y el de reserva. Y finalmente el artículo 16, que es el que establece y reconoce el principio de igualdad. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Ya vamos a ver más adelante las estrechas vinculaciones que existen entre el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a la igualdad. La Corte, en el caso Portillo, hizo hincapié en la necesidad de protección de las minorías, es decir, un régimen democrático que se transforma en un totalitarismo de la mayoría no llega a respetar este derecho a la igualdad y a la no discriminación. También encontramos el fundamento de la objeción de conciencia en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. La libertad de conciencia y religiosa en la que se funda la objeción de conciencia, puesto que la objeción de conciencia es un derivado de esta libertad, es un modo de ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Esta libertad está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por la condición de derecho constitucional o fundamental y de derecho humano que tiene la objeción de conciencia, no es imprescindible su reglamentación legislativa. Es decir, no interesa que no esté expresamente consagrado en la ley el derecho a objetar. Es más, Navarro Valls y Martínez Torrón, quienes han escrito una obra muy completa que se llama Conflictos entre conciencia y ley, han sostenido acertadamente que debido a la imprevisibilidad de los casos de objeción de conciencia, dado el pluralismo religioso e ideológico, y la creciente intervención del legislador en ámbitos que antes estaban exentos de la intervención del Estado, ha hecho surgir diversos modos de objeción de conciencia que antes no se habían previstos. Digamos que de alguna manera la objeción de conciencia es imprevisible, porque se presenta el caso y al objetor ese caso lo interpela y se siente llamado a cumplir un deber de respetar o la vida del otro, o la salud del otro, o la integridad física, o la integridad moral, y por eso es que plantea la objeción de conciencia. No obstante, que no es imprescindible el reconocimiento legal, como ya lo señalé anteriormente, la objeción de conciencia está prevista en algunas normas legales. Por ejemplo, en la ley 24.429, que estableció el servicio militar obligatorio, voluntario, está prevista la objeción de conciencia para el caso de convocatoria general, es decir, cuando el servicio militar se hace obligatorio. En caso de convocatoria general, allí se puede plantear la objeción de conciencia. También la ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable establece en su artículo 9 que las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones, es decir, reconoce el derecho de las instituciones educativas públicas de gestión privada a adaptar esas normas al ideario institucional, a las convicciones de sus miembros que fueron plasmadas en el ideario de la institución. También el artículo 10 establece que las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud podrán, con fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, inciso B de la presente ley. Fíjense ustedes que habla de instituciones privadas de carácter confesional. Esto no significa que instituciones privadas de carácter no confesional no puedan ejercer la llamada objeción de ideario o objeción de conciencia. ¿Por qué razón? Porque no está prohibido. Y nada que no esté prohibido puede considerarse no permitido. Por lo tanto, también uno
podría considerar que esta enunciación del artículo 10 no es una enunciación taxativa, sino que tiene carácter meramente enunciativo, es decir, ejemplificativo, y que no excluye la posibilidad de que las instituciones privadas de carácter no confesional que hayan plasmado en su estatuto los principios bioéticos conforme a los cuales llevarán adelante las prácticas sanitarias, puedan plantear algún tipo de objeción institucional o de ideario frente a ciertas prestaciones a que las obliga la Ley 25.673 u otra legislación que pudiese sancionarse. A su vez, el artículo 10 del decreto reglamentario 1282 del año 2003, o sea, el decreto reglamentario de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, establece que se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable previa fundamentación. O sea, acá vemos que la objeción de conciencia ha de ser fundamentada en razones éticas o religiosas, es decir, no responde a un capricho del objetor, sino que responde a sus convicciones más íntimas, porque lo que está en juego en la objeción de conciencia es la identidad moral del objetor. La Ley 26.130 de contracepción quirúrgica también contempla la objeción de conciencia en su artículo 6. La Ley 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en su artículo 5, establece que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Es decir, vemos otra vez más plasmado el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional. La Ley 11.888 de creación del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable en la provincia de Santa Fe reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales o agentes sanitarios afectados a dicho programa. La Ley Provincial 4.931, que es el Código de Ética de los Profesionales del Arte de Curar y sus ramas auxiliares, prescribe en su artículo 132 que todo profesional debe tener el derecho de ejercer y recetar libremente de acuerdo a su ciencia y conciencia. La Ley Provincial 12.501, que regula el ejercicio de la enfermería, en su artículo 11, inciso 6, también reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los enfermeros. La provincia de San Luis también tiene una ley de objeción de conciencia, la Ley 650 del año 2008. Y la objeción de conciencia puede ser ejercida en diferentes ámbitos. Bueno, con respecto al servicio militar obligatorio, puede ser ejercida en el ámbito sanitario, por ejemplo, objetando la realización de prácticas abortivas en materia de salud sexual y reproductiva, respecto de eutanasia, respecto de manipulación genética. En el ámbito de la educación también puede ejercerse la objeción de conciencia por parte de los padres que se oponen a que sus hijos sean educados respecto de determinados contenidos que involucran cuestiones relacionadas con sus convicciones éticas o con sus convicciones religiosas. También podría ser ejercida la objeción de conciencia por parte de un docente que se niega a impartir determinados contenidos que contrarían sus convicciones éticas o religiosas más profundas. También puede ser ejercida en el ámbito laboral. Se ha dado el caso, por ejemplo, de trabajadores pertenecientes a la religión adventista, quienes se han negado a trabajar los días sábados y han sido despedidos con causa. La justicia ha hecho lugar a los planteos formulados por estos trabajadores y ha considerado ese despido como incausado porque la razón que llevó al trabajador se involucraba directamente con sus convicciones religiosas más profundas.
También ha habido objeción de conciencia al juramento. ¿Y quiénes pueden ejercer la objeción de conciencia? Las personas físicas, indudablemente, pero también las personas jurídicas. Hemos nosotros presenciado en el año 2018, cuando se discutió el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo o de aborto, que hubo un sector que se oponía a reconocer la objeción de conciencia de las personas jurídicas o la objeción de ideario. Las razones que invocaban quienes así lo consideraban es que las personas jurídicas no tienen conciencia. Bueno, con respecto a este argumento, cabe señalar lo siguiente. Las personas jurídicas existen en y por las personas físicas. Es decir, no hay persona jurídica si no hay personas físicas que la conforman. Las personas físicas, cuando sustentan una determinada convicción ética o religiosa, expresan esa convicción ética o religiosa en el objeto social que conforma el estatuto de la persona jurídica. En ese objeto, las personas físicas pueden expresar las razones por las que se unieron para constituir esa asociación, esa sociedad, esa fundación. Es decir, el ser humano muchas veces individualmente no puede alcanzar ciertos fines. Necesita unirse a otras personas para poder alcanzar esos fines. Y en el objeto social de la persona jurídica, el objeto social forma parte del estatuto de la persona jurídica, se plasman esos principios éticos y religiosos que van a imbuir, que van a guiar la actuación de la persona jurídica. De allí que en realidad la conciencia que interesa al derecho no es la que queda relegada en la interioridad del sujeto. La conciencia que interesa al derecho es la que se expresa, la que se manifiesta, la que se exterioriza. Y esa exteriorización se puede llevar adelante en forma individual o junto a otros, con otros, asociándome para alcanzar aquellos fines que de modo individual no puedo alcanzar. De allí que denegar la objeción de ideario o de conciencia de las personas jurídicas implica un atentado directo contra la objeción de conciencia de las personas físicas que conforman esa persona jurídica. Por eso es recomendable que las personas jurídicas plasmen en sus estatutos los principios éticos, los principios religiosos que guían las acciones enmarcadas dentro de su objeto social. Aun si se trata de personas jurídicas privadas, como clínicas o sanatorios que no tienen un ideario confesional, pueden plasmar principios bioéticos que son los que guiarán el accionar de esa persona jurídica. Esto es muy importante porque de esta manera se sortea un requisito esencial de la objeción de conciencia, que es la sinceridad del objetor. Es decir, ¿cómo podemos acreditar la sinceridad del objetor en un caso de objeción de conciencia de una persona jurídica? A través de su estatuto, demostrando los principios bioéticos, religiosos, que van a guiar la actuación de esa persona jurídica. La objeción de conciencia ha tenido recepción jurisprudencial. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha reconocido en diversos pronunciamientos. Bueno, un ejemplo es el caso Portillo, que ya mencioné. Otro ejemplo es el caso Bamondes sobre objeción de conciencia a la transfusión de sangre por parte de un testigo de Jehová que se negaba que le realicen una transfusión de sangre, aunque estrictamente este caso no necesita encuadrarse dentro de la objeción de conciencia, podría ser reconocido como parte del derecho de autonomía de un paciente. También el caso Asociación Testigos de Jehová, que trató de docentes que se negaban a homenajear a los símbolos patrios, y el caso FAL, que fue el famoso caso sobre aborto en supuestos de violación, sobre el cual se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Argentina,
interpretando el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, el que establece que el aborto en caso de violación no es punible. Allí la Corte interpretó que ese aborto no es punible no solo para el caso de mujeres discapacitadas, sino también para el caso de cualquier mujer. Allí reconoció expresamente la Corte Suprema de Justicia Argentina que los profesionales podían ejercer el derecho a la objeción de conciencia. También la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido este derecho, por ejemplo en el caso Sherbert versus Berner sobre una trabajadora adventista que se negaba a trabajar los días sábados. El caso Wisconsin versus Schroeder, allí la Corte reconoció el derecho de los padres de niños que pertenecían a la religión Amish a no concurrir a la escuela secundaria. Los padres los mandaban a la escuela primaria y luego preferían continuar con la educación en sus propias comunidades porque ellos consideraban que de esa manera podían formarlos óptimamente conforme a las convicciones de la comunidad Amish. El caso llega a la Corte y la Corte le reconoce a los padres estos derechos porque consideró que la educación brindada por los Amish le posibilitaba a estos niños, luego adultos, insertarse en la vida social y participar de la vida democrática, por más que no fuera una educación convencional o la educación sistemática impartida desde el Estado. También el caso Barwell versus Hovilovi, este caso es muy importante porque reconoce el derecho de las personas jurídicas a la objeción de conciencia. Se trató de 3 sociedades comerciales de familia, sociedades cerradas de familia que se negaban a cubrir para sus empleadas un programa de salud que contemplaba prestaciones abortivas. Allí la Corte hizo lugar a este planteo y concluyó en que el Estado debía cubrir estas prestaciones para no obligar a los titulares de estas sociedades a actuar en contra de sus convicciones religiosas. En este caso ellos habían alegado convicciones religiosas porque se trataba de personas pertenecientes a un sector de la comunidad evangélica, es decir, eran evangélicos pertenecientes a determinada rama, ¿no?, de la comunidad evangélica y consideraban que determinados anticonceptivos prescriptos en ese programa eran abortivos, o sea, producían efectos abortivos y por eso se negaban a cubrirlos mediante sus aportes. También el Tribunal Constitucional Español reconoció la objeción de conciencia al aborto, al servicio militar obligatorio. La objeción de conciencia farmacéutica también fue reconocida en la sentencia 145 del año 2015. El objetor en este caso se oponía a la venta de la píldora del día después por considerarla abortiva y que ello contrariaba sus convicciones éticas y religiosas. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la objeción de conciencia al servicio militar, destacando que una restricción a la libertad de conciencia no puede considerarse necesaria en una sociedad democrática cuando existen otras maneras de conciliar los respectivos intereses contrapuestos del legislador y del objetor. Es decir, acá el tribunal destaca la necesidad de armonizar los derechos, de armonizar el derecho del objetor con la prestación que el Estado impone sobre el objetor. Siempre hay que buscar la medida menos restrictiva, es decir, el Estado tiene la posibilidad de suplir la prestación del objetor por parte de otro agente y mantener de esa manera incólume la conciencia del objetor y al mismo tiempo cumplimentar con la prestación prescripta en la norma jurídica objetada. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado
que el derecho a la objeción de conciencia se deriva de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vamos a ver ahora las relaciones que existen entre el derecho a la igualdad y la objeción de conciencia. En primer lugar, todos los seres humanos son titulares por igual de los derechos a la libertad de conciencia y religiosa, en los que se fundamenta el derecho a la objeción de conciencia. Y al mismo tiempo, nadie debe ser discriminado con sustento en su religión o en su opinión ética, en su concepción ética. Esta relación estrecha entre ambos derechos fue destacada por la Corte Suprema de Justicia Argentina en los casos Portillo, Bamondes y Asociación Testigos de Jehová mencionados anteriormente. El ejercicio de la objeción de conciencia en ningún caso debe implicar para el objetor sufrir algún tipo de perjuicio o medida discriminatoria por parte del empleador. Esto implica que, por ejemplo, el objetor no debe ser obligado a modificar sus tareas, horarios o funciones, porque siempre el empleador tiene otra forma de cubrir esa prestación, colocando otro profesional que a su vez realice la práctica. Tampoco se le puede otorgar menor puntaje, impedir el ingreso a la carrera hospitalaria, a la carrera docente o al sector público en general, vedar el ejercicio o el acceso a cargos directivos o a jefaturas, negar el ingreso a residencias, concurrencias o carreras de nivel superior. Cualquier práctica que se realice en este sentido puede ser considerada como una práctica discriminatoria en perjuicio del objetor, y éste tiene derecho a cuestionarla administrativamente y accionar judicialmente si fuese necesario. Este reconocimiento del derecho del objetor de conciencia a no ser discriminado por razón de su religión o de su convicción ética es reconocido también en Europa. La resolución número 1763 del año 2010 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa prohíbe coaccionar o discriminar a personas o instituciones. Vemos que aquí se está reconociendo la objeción de ideario, porque no solo se refiere a personas físicas, sino también a personas jurídicas. No se puede discriminar a personas o instituciones que se nieguen a participar o colaborar en un aborto. Estados Unidos, un país que tiene legalizado el aborto desde el año 1973, cuando la Corte lo convalida en Roe versus Wade, tiene una ley, que es la Ley de Servicios Públicos, de Salud Pública, que establece que ninguna entidad que reciba fondos federales podrá discriminar en el acceso o promoción en el empleo a los médicos u otro personal de salud que se niegue a desempeñarse en un procedimiento de aborto o esterilización en razón de sus convicciones religiosas o morales. También prohíbe la discriminación de los concursantes, de aquellos que aspiran a ingresar a una residencia, a una concurrencia. Y en nuestro país también tenemos normas, no avanza, no sé por qué el PowerPoint, qué problema hay, no sé, ahí está, que protegen al objetor de conciencia frente a actos discriminatorios. Me refiero concretamente a la Ley Antidiscriminatoria número 23.592, la cual en su artículo 1 establece lo siguiente: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo, se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión. Vemos que la objeción de conciencia, que se fundamenta en convicciones religiosas, tiene esta fuerte protección de la ley antidiscriminatoria. De allí que el agente sanitario, en el supuesto de ser objeto de discriminación mediante cualquiera de los actos que precedentemente expuse, cambio de horario, negación de ingreso a la carrera hospitalaria, de ascensos, de jefaturas, negación de ingreso a concurrencias o a residencias, puede accionar mediante la vía del amparo pidiendo la tutela de su derecho a la igualdad y a la libertad de conciencia. Perdón, me fui para atrás en vez de para adelante. También nuestra Constitución provincial contempla normas que resguardan la objeción de conciencia de los agentes del Estado o también de los empleados del sector privado. Fíjense lo que dice el artículo 12 de la Constitución de la provincia de Santa Fe. No se puede suprimir o limitar el ejercicio de un derecho en razón de profesarse determinada religión. Y el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Por supuesto que dentro de la idoneidad no podemos incluir a una convicción ética o religiosa, que por otra parte, la persona que quiera aspirar a un cargo no está obligada a declarar previamente cuál es su convicción ética o religiosa, porque se trata de un dato sensible, de un dato que está protegido por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Y así que ningún aspirante a una concurrencia, una residencia o un concurso público puede ser obligado por parte de las autoridades sanitarias a declarar respecto de cuestiones que afectan sus convicciones religiosas o éticas. Se trata de datos sensibles. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha considerado que los criterios expresamente prohibidos en los tratados internacionales de derechos humanos se consideran criterios sospechosos de discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que es discriminado por razón de la raza, del sexo, de la religión, de la opinión política o de otra índole, dicen los tratados, entre otros criterios que mencionan, como el origen nacional, el nacimiento, puede considerar que está siendo prima facie discriminado y hay una presunción de inconstitucionalidad. Esto significa que a quien se le deniega el ejercicio de la objeción de conciencia tiene derecho a considerarse discriminado y a accionar. Y es el Estado el que debe acreditar, el que debe probar a través de lo que nosotros en derecho constitucional denominamos escrutinio estricto, es decir, un examen muy exigente de razonabilidad constitucional, que la negativa al ejercicio de la objeción de conciencia está justificada. La objeción de conciencia y su pleno reconocimiento da cuenta de la madurez de un sistema democrático, porque aquellos estados que protegen fuertemente la libertad religiosa y de conciencia son estados menos proclives al terrorismo, menos proclives a la violencia, es decir, que son estados en donde rige la tolerancia, rige el pluralismo, que es tan importante como valor de nuestra democracia. Por eso, entre objeción de conciencia y democracia también hay una íntima relación. Y es importante destacar que el objetor de conciencia no está ejerciendo un privilegio, no está ejerciendo una prerrogativa injustificada. Está no cumpliendo con una norma, pero está actuando conforme a derecho, cuando el ejercicio de esa objeción de conciencia es razonable, es un ejercicio regular del derecho. No cabe duda que en el caso del aborto la objeción de conciencia es un ejercicio regular y razonable del derecho, porque el agente sanitario que se niega a cooperar con la práctica abortiva está cumpliendo con un deber ético profesional expresado en el juramento hipocrático,
por el cual se obligó a proteger, a tutelar toda vida humana, aún la vida humana más débil y más indefensa, como es la vida de los seres humanos antes de nacer. De allí que la objeción de conciencia al aborto no puede ser considerada como una prerrogativa injustificada, sino como la forma de expresar las exigencias más altas de la profesión médica, de la profesión de enfermero, de la profesión sanitaria. Y no solo puede ser ejercida por un médico, por un enfermero, sino también por un psicólogo, por un asistente social que actúa antes de la práctica. Sabemos que en muchos casos de los denominados abortos o mal llamados abortos por riesgo o peligro para la vida y la salud de la madre, se entiende la salud en un sentido de salud social y allí actúan asistentes sociales o salud psicológica y así actúan psicólogos. Allí también estos profesionales pueden ejercer este derecho a la objeción de conciencia. Bueno, para terminar, es importante destacar y enfatizar la idea de que la objeción de conciencia, por ser un derecho humano, no necesita estar prevista en la ley y, no obstante ello, tiene un pleno reconocimiento constitucional y convencional, es decir, un pleno reconocimiento por parte de nuestra Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya podemos pasar a la etapa de las preguntas. Bien, María Marta, muchas gracias por tu excelente exposición. Entonces, quienes quieran hacer alguna consulta o tengan alguna duda, lo pueden hacer aquí desde el chat, lo escriben y con la tecla Enter la podemos ver. ¿La contesto? Bueno, respondiendo a la pregunta de Elizabeth Miranda, aquí es muy importante la aplicación de un juicio en este test de constitucionalidad al que yo me refería y denominaba escrutinio estricto. Bueno, no lo denomino yo, sino que lo domina así la doctrina constitucional. Este escrutinio estricto se compone de un juicio muy importante que es el juicio de necesidad. ¿Qué significa esto? Que hay que ver si el Estado, y en este caso yo creo que el Estado dispone de otros medios, para garantizar la práctica que el Estado de la provincia de Santa Fe, no porque se lo imponga ninguna ley, sino que es una interpretación que hace el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, porque hay que aclarar una cuestión. Los supuestos del artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal, constituyen supuestos de no punibilidad, es decir, la conducta no es punible. Que la conducta no tenga pena no significa que la conducta sea obligatoria, ni que el Estado deba garantizarla. Esta es una interpretación que hizo la Corte Nacional, a mi juicio errónea, en el fallo FAL, que recibió la crítica de numerosa doctrina, tanto constitucional como penal, y que además este fallo solo rige para el caso concreto, es decir, la Corte no puede arrogarse facultades legislantes. Pero dejando de lado esta cuestión,
Entiendo yo que la provincia de Santa Fe, cuando interpreta que tiene que garantizar esta práctica, que yo la creo que es carente de fundamento jurídico esta concepción, pero bueno, más allá de eso, tiene que arbitrar los medios para prever la existencia de un profesional que la realice. Es decir, no puede exigirle al objetor de conciencia que se haga cargo. Si se presenta el caso, es el Ministerio de Salud el que tiene que proveer el profesional que la realice, sin obligar al objetor. En el caso del aborto no punible, siempre es posible que lo realice otro profesional. No es exactamente así. El protocolo de aborto no punible de Santa Fe está consagrado en una resolución ministerial que adhiere al protocolo nacional. Lo que hay en Santa Fe es una resolución que reglamenta el registro de objetores de conciencia. Establece un plazo de 90 días, pero no dice desde cuándo se debe contar ese plazo. Pero esa resolución, como yo expliqué anteriormente, es nula de nulidad absoluta, porque el ministro de Salud no puede reglamentar la objeción de conciencia, no tiene competencia para reglamentar la objeción de conciencia. Y más allá de eso, la objeción de conciencia puede ejercerse en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque la conciencia no es estática. Una persona puede sustentar hoy una concepción y mañana otra. Es decir, la conciencia evoluciona. De allí que ese plazo es absolutamente inválido, y jamás podría ser esgrimido como fundamento jurídico para una negativa respecto de la objeción. Con respecto a la pregunta de Elizabeth Miranda, si ese profesional tiene obligación de derivar, bueno, el protocolo de interrupción legal del embarazo nacional, que hay que aclarar que no es una norma jurídica, es nada más que un protocolo, porque no tiene rango de resolución ni de decreto, es decir, no está firmado por el ministro de Salud, ni tampoco por el presidente de la Nación. Es nada más que un protocolo, porque muchas veces los profesionales se confunden y piensan que tiene el rango de norma. Ese protocolo dice que el profesional tiene que derivar. Considero yo que el objetor de conciencia no tiene obligación de derivar. ¿Por qué razón? Porque la derivación, imponer esa obligación al objetor, alteraría lo que se denomina el contenido esencial del derecho a objeción de conciencia. Es decir, el objetor de conciencia se niega a participar de una práctica abortiva, a cooperar con un acto que considera intrínsecamente malo, y derivarlo sería cooperar con esa práctica abortiva. Entonces, el Estado tiene otra forma de garantizar la prestación, informando, por ejemplo, a la población a qué centros de salud concurrir, en el caso de que desee someterse a esa práctica, o cuáles son los profesionales disponibles para realizar esa práctica. A ver, no podemos considerar que no realizar un aborto no punible sea abandonar al paciente. Hay casos donde puede llegar un paciente con un aborto ya comenzado, porque por ejemplo tomó la pastilla misoprostol. Obviamente que en ese caso no se puede abandonar al paciente, porque no se lo puede dejar que corra riesgo de vida ni que corra riesgo su salud. En ese caso hay que atenderlo, por más que sea objetor de conciencia. Hay que atenderlo porque eso viene dado, a ver, ya el aborto no puede ser frenado, es decir, la práctica abortiva ya se realizó y negarse a atenderlo sería exponerlo a la muerte, exponerlo, a ver, no solo moriría el ser humano por nacer, sino que también moriría esa persona. Ahí pienso que no hay responsabilidad ética, en ese caso el médico no tiene otra alternativa que atenderlo. Pienso que no tiene ningún tipo de responsabilidad médica, no estaría cooperando con la práctica abortiva, porque ahí el objeto de su acto sería estrictamente salvar la vida de esa persona.
¿Alguna otra pregunta? No sé si fui clara respecto de Emilio Perisotti. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bien, María Marta, vamos a aprovechar entonces esta instancia también para invitarlos para el próximo viernes, 29 de marzo, también a las 17 horas, que se desarrollará el próximo webinar con la temática La dignidad del embrión humano, una persona en la primera etapa de la vida, el cual estará a cargo de la doctora Elizabeth Miranda. Sí, recuerden inscribirse, así pueden compartir también toda esta serie de exposiciones virtuales. Bueno, muchas gracias, María Marta. De nada, muchas gracias a ustedes y a todos los presentes por haber participado. Gracias a todos. Hasta un nuevo encuentro virtual. Hasta un nuevo encuentro.